Bien, hermanos, muy buenas noches a cada uno de los que nos están sintonizando la noche de hoy. Qué gusto poder estar acá y qué gusto poder estar con ustedes desde aquí y participar de esta conferencia anual de la Academia de Ginebra. La verdad es que para mí es todo un gran privilegio estar con ustedes y ser partícipe de esto. Creo que hemos sido muy bendecidos con cada una de las ponencias que se han venido dando en todos estos días. Esta vez me toca, el Señor me da el privilegio eh, de poder, de poder realizar esta conferencia que vamos a titular Cristo como cabeza de la iglesia, y asimismo vamos a estar observando y meditando en las implicaciones que Cristo como cabeza de la iglesia, valga la redundancia, tiene con su iglesia. Entonces, hermanos, vamos a estar meditando en esto y gracias al Señor de nuevo por la oportunidad de estar acá. Espero que sea un muy buen tiempo donde todos podamos ser edificados meditando en uno de los temas muy importantes dentro de la fe cristiana, como ya lo veremos. Entonces, hermanos, para iniciar, permítanme orar para encomendar esta conferencia al Señor, o este tiempo de conferencia a nuestro Señor, que Él sea bendiciendo su palabra, que Él sea, que su Espíritu Santo sea bendiciendo su palabra en nuestros corazones. Entonces, hermanos, acompáñenme a orar en este momento. Padre, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias, Padre, por el tiempo que nos provees, por cada una de las herramientas que tenemos, Señor, para llevar a cabo esta conferencia la noche de hoy, Señor. Oramos para que esto sea de bendición, como decíamos. Necesitamos, y principalmente yo, Señor, necesito el auxilio de tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo, Señor, esta conferencia, para poder llevar a cabo la ponencia de la noche de hoy, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, que me guíes, que sea tu Espíritu Santo guiando todo para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en la noche de hoy, que Él sea grandemente glorificado en todo, que nosotros como iglesia también podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros, y que, Padre, sea un buen tiempo de mucha edificación para tu cuerpo, Señor, que podamos meditar profundamente también, no solo deleitar nuestro intelecto, que sin duda es algo que llena de mucho gozo, pero también deleitar nuestro corazón, Señor, al meditar en cada una de estas verdades y en las implicaciones que existen, Señor, en este tema tan profundamente teológico y práctico como lo es que Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, Señor, ayúdanos a meditar en esta temática. Muchas gracias por el tiempo. De nuevo, gracias por proveer las herramientas tecnológicas para que esto pueda llegar a tantos hermanos, Señor, como usted desee, según su soberanía y providencia, Señor. Muchas gracias por el tiempo. Bendice, Señor, su palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, de nuevo, como les comentaba anteriormente, me da muchísimo gusto poder estar con cada uno de ustedes y también con los hermanos, ¿verdad?, que nos están viendo por Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy, o la noche de hoy, perdón, tengo la gracia de poder exponer un tema muy interesante, como lo es Cristo como cabeza de la iglesia, que, a decir verdad, creo que es un tema em, bastante, bastante bueno, diría yo. También polémico hasta cierto punto, polémico en términos teológicos, es decir, algo debatible y que de cierta forma trajo debate dentro de la historia de la iglesia, como lo hemos de ver. Pero permítanme iniciar leyendo un texto bíblico que lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 16 al 18. El libro de Colosenses nos dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda primacía. Entonces, hermanos, creo que este es un pasaje eh, muy hermoso que nos regala el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Colosas. em, y define una realidad teológica sumamente importante. Pero pensemos en esto primero, pensemos en la idea de un cuerpo, pensemos en la idea de una cabeza. Nosotros sabemos que médicamente hablando, la cabeza alberga esto que conocemos como el cerebro, por supuesto, uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Una revista médica que estaba consultando decía algo así. Como que mucho del trabajo del cerebro involucra recibir información del resto del cuerpo, interpretar esa información y luego guiar al cuerpo para que responda a esa información. Por tanto, me encontré con esta cita y pensé, qué interesante que la labor del cerebro, la labor de la cabeza como tal, sea una labor de guía para todo el cuerpo. Y dicho esto, pensaba en que es sumamente interesante que el apóstol Pablo haya elegido esta analogía para referirse a Cristo como cabeza de la iglesia. Podemos entonces decir o afirmar de que nuestro Señor Jesucristo es el capitán de este barco, es el capitán de la iglesia. De hecho, el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice, puesto los ojos en Jesús, en Cristo, el autor y consumador de la fe. El término griego que el apóstol utiliza en el libro de Hebreos para referirse a Cristo como autor es el término argigos. Este término puede ser también traducido como capitán. De hecho, en algunas traducciones de algunos libros puritanos u otros comentaristas, nosotros podemos encontrar que se refiere a Cristo, se refieren a Cristo como capitán a partir de esta traducción. Es como un capitán, es como un líder, alguien que va guiando. Por tanto, creo que esto nos da la base para decir que Cristo es la máxima autoridad de su iglesia y no puede haber ninguna autoridad fuera de él. Creo que esto es muy importante de retener, lo repetiré nuevamente. Creo que esto a nosotros nos da la base para decir que Cristo es la máxima autoridad de su iglesia y no puede haber ninguna autoridad fuera de él e incluso encima de él. No es así. Y creo que es aquí, hermanos, donde nosotros podemos comenzar a hablar de las implicaciones que tiene esta doctrina. Como primera implicación, entonces, podríamos decir que Cristo es la máxima autoridad de la iglesia y no hay nada fuera de él que lo iguala en autoridad. Repito, Cristo es la máxima autoridad de la iglesia y no hay nada ni nadie fuera de él que lo iguale en autoridad. Como decía muy bien uno de los teólogos que se dedica o se ha dedicado a los aspectos eclesiológicos de la iglesia con una de las mayores obras ricas en eclesiología, que sería The Church of Christ de James Bannerman. James Bannerman decía que la autoridad de Cristo o la autoridad que tiene Cristo como cabeza de la iglesia también está muy ligada a la concepción que nosotros tengamos de iglesia. Es decir, defino de esta manera. Podríamos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia invisible. Y entendemos, hermanos, como cabeza invisible, perdón, como iglesia invisible, esta iglesia que está compuesta por todos los escogidos del Señor. También
Podemos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia visible, la cual, por supuesto, está compuesta por todos aquellos que profesan la fe cristiana en el mundo y gozan de los beneficios y ordenanzas de la iglesia. Por otro lado, también podemos decir que Cristo es la cabeza de la iglesia local, aquellas pequeñas congregaciones formadas por miembros junto con sus familias que adoran a Cristo en comunidad. Cristo es la cabeza también, hermanos, como último punto, Cristo es la cabeza de los oficiales de la iglesia. Esta iglesia representativa que el Señor, por supuesto, ha dotado con dones de gobierno. Entonces, en los 4 tipos de iglesia que nosotros observamos o que nosotros entendemos a partir de la revelación bíblica, nos encontramos con que Cristo es la cabeza de la iglesia de todos. No hay nada ni nadie que salga del dominio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, repito, fue constituido como cabeza de la iglesia, como el guía, como el líder de la iglesia del Señor. Y nadie, pero nadie puede usurpar este cargo que le ha sido dado por Dios. Por tanto, sostenemos que fuera de Cristo no hay otra autoridad que reclame tener su mismo nivel. Cada autoridad puesta en la iglesia o cada autoridad que encontramos en la iglesia es puesta por el Señor. Pensemos en esto, pensemos en un momento, vayámonos a otra epístola del mismo apóstol Pablo, pensemos en el libro de Efesios. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13? El libro de Efesios nos dice algo interesante. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y repito, Efesios 4, versículos 11 al 13. Pero notemos de quién procede esta autoridad para esta jerarquía de la iglesia, que incluye maestros, que incluye pastores. ¿De quién procede este poder? ¿Cuál es la fuente de poder que tiene la iglesia? ¿De dónde bebe? ¿De dónde se extrae la fuente de poder de la iglesia por la cual se permite que unos hombres ejerzan dominio y autoridad sobre los demás miembros? Procede única y enteramente de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. No hay nada más. No existe nada más. Y entonces, hermanos, esto nos debe llevar a concluir que toda autoridad eclesiástica es puesta por Cristo y ninguna ocupa esencialmente el lugar de Cristo en su iglesia. Entonces, así como un miembro debe someterse a la autoridad de sus iglesias locales, así un pastor también de una iglesia local está sometido a sus autoridades, a un presbiterio, y también está sometido a Cristo. Entonces, llegamos a la conclusión de que no hay ninguna autoridad que no venga de parte del Señor. Repito, no hay ninguna autoridad que no venga de parte de nuestro Señor. Y por supuesto, hermanos, aquí no cabe, no entra en ninguna manera, en ninguna forma, el error de la iglesia papista o el error de la iglesia romana, que
Lamentablemente, tanto ha pervertido este punto de la autoridad, y creo que nuestros teólogos de Westminster fueron demasiado sabios y, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo al escribir palabras como estas. No hay otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo, ni puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza de ella, sino que es el anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se exalta a sí mismo en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que es Dios. Eso lo dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 25, artículo 6, cuando se habla sobre la iglesia. Entonces, sabiamente, repito, los teólogos, nuestros teólogos de Westminster, nos dijeron y afirmaron que no hay otra cabeza de la iglesia excepto el Señor Jesucristo. No hay nadie más que pueda reclamar el trono que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Recordemos, hermanos, que también el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea cabeza de la iglesia está muy ligado a su rol como mediador del pacto de gracia. Repito, que Cristo sea cabeza de la iglesia está muy ligado al rol que Cristo tiene como mediador del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque fue cuando el Señor entonces fue exaltado y constituido como el Mesías, el Dios hombre, el Teantropos, como lo llamaban los padres de la iglesia, que aquí entonces el Señor le da esta autoridad especial, este reinado especial dentro de su iglesia, sobre la iglesia del Señor. Entonces, repito, teológicamente hablando también, ligamos el hecho de Cristo como cabeza de la iglesia al hecho de Cristo como mediador de esta iglesia, como mediador del pacto de gracia, como el mediador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Dios exalta a nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, y aquí lo vemos gloriosamente constituido como el Mesías, como el Dios hombre. Y hermosamente vemos a este Cristo revestido en gloria, lleno de tanta autoridad, así como tan gloriosamente lo pinta el Salmo capítulo 2, cuando se habla de este Mesías, cuando se habla que los reyes también se sometan a él, y si por supuesto aún todo el mundo, todo gobierno debe sumisión a Cristo, cuanto más su iglesia, a saber que Cristo le es constituido, le fue constituido como su cabeza, como su guía, como su líder. Entonces, bien, nosotros compaginamos o estamos de acuerdo con lo que los teólogos de Westminster afirmaron cuando dijeron que no hay otra cabeza de la iglesia excepto nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro líder, no tenemos otro guía de este barco, por así decirlo, que no es nuestro Señor Jesucristo. Nadie se ha dado a la iglesia de Dios con tanto amor como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Solo pensar en aquellas palabras del apóstol Juan en el libro de Juan capítulo 13 versículo 1, cuando empieza a narrar toda la pasión de nuestro Señor al momento de entrar en Jerusalén. Es en este capítulo donde encontramos también el lavatorio de los pies, pero encontramos una declaración sumamente interesante, que es que aquí Juan, si no me equivoco, va a terminar el versículo 1 diciendo que nuestro Señor Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Y luego en Juan 17, hermosamente el Señor en su oración sacerdotal va a decir: Padre, aquellos que me diste, ninguno se perdió. Y aún más, todavía el Señor no ruega solo por esto que me diste, sino también por los que han de creer. Y ahí era su iglesia. Y pregunto, hermanos, ¿puede un hombre común y corriente, un hombre de carne y hueso, tener tanto amor por la iglesia, tener tanto amor por las ovejas del Señor? ¿Puede un hombre dar su vida así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo por su iglesia? Y probablemente aquí alguien pueda y venir y objetar y decir: bueno, hay tantos mártires a lo largo de la historia de la iglesia. Es verdad,
Es cierto, hay tantos mártires, hay tanta gente que murió de forma tan grotesca, de forma tan fea, y dieron su vida y entregaron su vida sin negar la fe. Sin embargo, no hay ningún hombre que pueda soportar la ira de Dios en su alma. No hay ningún hombre cuya alma, como la de Cristo en Getsemaní, soportara y se aterrara y viera el infierno delante de él y caminara en obediencia hacia la cruz, soportando todo por viles y miserables pecadores como nosotros. Entonces, a la luz de este sacrificio tan perfecto, hemos de preguntarnos, ¿puede un hombre común y corriente reclamar el derecho que nuestro Señor Jesucristo tiene como líder, como cabeza de la iglesia? No, no puede. No puede, ningún mortal no puede hacerlo. Reclamar entonces el puesto como lo hace el Papa de Roma, como ese vicario de Cristo, es uno de los más grandes errores que ha llevado a la iglesia de Roma a su derrumbe. Y esto fue notado tan explícitamente por los reformadores. Por tal razón, uno de los escenarios de la batalla en épocas de la Reforma eh, fue el punto de la autoridad. Y es verdad, aquí nosotros podemos encontrar, o sí, podemos encontrar la sola escritura, nosotros podemos hablar de sola escritura y demás, pero la sola escritura está ligada a el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia. Como un antiguo teólogo decía, la escritura es el cetro por el cual nuestro Señor Jesucristo gobierna su iglesia. Y los reformadores lo entendieron. Por eso hablamos del solus Christus. No existe otro mediador entre los hombres que no sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por tal razón, que Cristo sea cabeza de la iglesia está muy ligada con que Cristo también gobierna a su iglesia a partir de las normas explícitas que están expuestas dentro de las Sagradas Escrituras. La voluntad revelada de nuestro Señor. La voz de Dios, por supuesto, está ligada a la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre su iglesia. Ahora, pensemos, hermanos, por un momento. Ciertamente podemos seguir disertando teológicamente sobre cada uno de estos puntos, pero también creo que esto nos debería o debería ponernos a reflexionar sobre nuestra unión con Cristo y su cuerpo. Y en primera instancia, hermanos, sea cual sea el oficio al que Dios te ha llamado dentro de la iglesia, debemos, debes estar sometido al señorío de Cristo como tu cabeza. Él es tu cabeza, es nuestra cabeza. Nadie más lo es. Y aquí puede surgir la pregunta natural y básica. ¿Realmente estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Lo estamos haciendo? Estamos reconociendo la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tiene como cabeza de la iglesia. Y repito, esto está muy ligado a su señorío, está muy ligado al hecho de que Cristo nos ha sido dado como mediador de este nuevo pacto. Y podemos preguntarnos, ¿estamos honrando como a Cristo como nuestra cabeza de iglesia en nuestras familias? Y te pregunto, hombre de familia, ¿estás catequizando? ¿Estás instruyendo a tus hijos y a tu esposa, tal como el Señor lo manda? No desviemos los cultos familiares de la vida eclesial. Son un punto importante. Vamos a la iglesia a adorar en familia y adoramos en nuestra familia como si adorásemos en la iglesia, con ese amor, con ese fervor. Hace, creo que no sé si fue ayer o fue hoy, pero estuve leyendo, ¿no?, en el blog de Fe Reformada sobre la forma en cómo deberíamos asistir a la iglesia, con ese fervor, con ese ánimo, con ese sentir. No caigamos en el error de que a la iglesia no vamos a experimentar sentimientos o algo por el estilo. Eso es un error que lamentablemente el nuevo calvinismo, como ciertamente lo decían, es un error que el nuevo calvinismo ha caído y nos da un cristianismo frío. Realmente no es así.
Hay un aspecto sumamente importante dentro de la teología reformada que es el término experimental. Por tanto, así como suspira nuestro corazón cuando escuchamos la palabra predicada desde el púlpito por nuestros pastores, por nuestros ancianos delegados, así también debería suspirar nuestro corazón, hombres de familia, cuando nosotros estamos hablándole de la palabra de Dios a nuestros hijos, estamos hablándole de la palabra de Dios a nuestra esposa. Esto es parte también de la honra que le debemos a Cristo como cabeza de la iglesia. Y esto se puede expandir también a nuestros trabajos. Estamos proveyendo para nuestra familia, estamos buscando a diario el sustento para nuestra familia y ofrendando, diezmando como el Señor lo manda. Estamos honrando a nuestro Señor como cabeza en nuestras iglesias locales, como es nuestro comportamiento en la iglesia local. Y si tienes el privilegio de tener un lugar de gobierno dentro de tu iglesia, entonces realmente estás viviendo como sometido a tu Señor como tu cabeza. Entonces, hermanos, en verdad que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Eso implica que estamos siendo guiados por Él y cuánto necesitan a diario nuestros corazones. Y repito, sea cual sea el oficio al cual el Señor te ha enviado, sea cual sea el oficio al cual el Señor te ha llamado, nuestros corazones necesitan recordar las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una realidad tan grande, pero que muchas veces se nos olvida. Entonces, hermanos, así igual, los llamados a ser ministros. Recordemos las palabras de Pablo a Timoteo. Pero en caso que me tarde, te escribo para qué, te escribo para qué, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, la implicación de que Cristo sea cabeza de la iglesia está muy ligado a una implicación de gobierno. Repetimos, no hay nadie ni nada que reclame el puesto de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Permítanme darles una segunda implicación. Una segunda implicación sería esta, que Cristo como cabeza de la iglesia, y esta es una implicación que me gusta muchísimo, porque me pone a pensar bastante en qué tanta aplicación tiene esto para la iglesia. Pero la segunda implicación sería esta. Cristo, como cabeza de la iglesia, es quien le sustenta y quien le da vida. Así de simple. Pensemos anteriormente, perdón, estábamos leyendo lo que el apóstol Pablo decía en Colosenses 1:18. Al principio de la lectura de la conferencia, nosotros empezamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Pero ¿qué pasa si leemos un versículo más adelante? Este pasaje nos va a decir lo siguiente. eh, Nos va a decir así, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Entonces, notemos qué interesante cómo todo el cuerpo está unido a esta fuente, a esta cabeza, de la cual, como dice el apóstol Pablo, todo el cuerpo es nutrido, unido por las coyunturas. Entonces, hermanos, esto nos hace pensar en la segunda implicación a partir de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en estos pasajes, en este pasaje de Colosenses. El apóstol Pablo nos está diciendo entonces acá que Cristo es cabeza de la iglesia y por tanto, como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces Cristo sustenta y le da vida a la iglesia. Cristo provee todo lo necesario para la iglesia del Señor. Esa es una realidad tan grande. Cristo es la fuente de todo poder y toda autoridad, pero Cristo también es la fuente de la que emanan todas las gracias que Dios concede a su iglesia. Interesantemente, el teólogo escocés, uno de los predecesores de John Knox en la vieja Escocia, Robert Bruce decía algo muy hermoso, y él decía que Dios
nos decide entregar a Cristo de dos formas. La primera es por su palabra predicada y la segunda es a través de los sacramentos. Así que nuestra fuente de vida y alimento diario lo obtenemos de Cristo por esta forma y por supuesto por los medios de gracia que Dios nos ha regalado. Y aquí, hermanos, podrían resonar estas palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 6, versículos 57 y 58, cuando el Señor dice, como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan, refiriéndose por supuesto a sí mismo, Cristo, vivirá para siempre. Entonces, hermanos, aquí nosotros nos encontramos con algo muy importante y el hecho que Cristo sustenta, Cristo guarda su iglesia, la la nutre, le da vida a la iglesia. Y aquí, hermanos, podemos decir cuánto se deleita la iglesia que come y bebe de Cristo, el manantial de la vida eterna. Entonces, así nuestro Señor, como cabeza de su iglesia, provee a su iglesia todo lo que necesita. No solo la guía, como la vimos anteriormente, sino también la ayuda, la sostiene, la protege, la cuida, la sustenta, le provee todo lo que necesita para su crecer espiritual. Así que este rol como cabeza no es solamente un rol autoritativo, sino también de proveedor y administrador. Porque si tomamos como analogía, tal vez pensando en el rol de cabeza que tiene un hombre en el hogar, así como el hombre de hogar cuida y guía a su familia, así también entonces la sustenta, le provee también todo lo que necesita. Y si esto, hermanos, piénsenlo, piénsenlo. Ustedes que piadosamente buscan el pan para sus familias y son hombres pecadores, y si esto ustedes lo hacen, si esto nosotros lo hacemos de buscar el pan para nuestras familias, si esto lo hace un hombre, si esto lo hacemos hombres pecadores y viles como nosotros, ¿cuánto más nuestro Señor va a cuidar, va a guiar y va a sustentar a su esposa y no solo en este mundo temporal, sino por toda la eternidad? Él pagó ese precio de sangre por su esposa. Por ende, imaginémonos, hermanos, cuánta gracia hay en ello. Cuánta gracia nosotros encontramos en esta real verdad o en esta hermosa y perfecta verdad que nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y repito, no es solo guía, autoridad, sino también alguien que la sustenta, que la provee, la cuida, lo ama con amor eterno, así como un hombre que es cabeza de hogar, no solo guía a su familia en la verdad, la fe, en el amor, en la disciplina, sino también provee y sustenta para las necesidades del hogar, las necesidades no solo físicas, sino también espirituales. Y entonces, hermanos, cuánto descanso puede traer esta doctrina, puede traer esta verdad a los corazones de la iglesia, de que Cristo no solamente es este capitán del barco, pero también es aquel que está sustentando, alimentando, dándole vida a su iglesia. Y esto, hermanos, repito, no lo hace ni un hombre, esto lo hace Cristo como cabeza de la iglesia. Y así el apóstol añade también en el libro de Efesios esta carta paralela a la carta de Colosenses, y el apóstol Pablo añade en Efesios 4, 15, 16 lo siguiente. Más bien, dice Pablo, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, hermanos, aquí interesantemente
nosotros como iglesia tenemos un rol pasivo. En verdad, Dios nos está, es Dios quien está impulsándonos a crecer, pero por supuesto nosotros somos responsables, evidentemente, pero descansemos en esta verdad. Es Cristo quien está sustentando, es Cristo quien está guiando a su iglesia, es Cristo quien está proveyendo, perdón, los nutrientes necesarios a su iglesia. Entonces, hermanos, nosotros no pensemos que Cristo abandona a su iglesia, porque Cristo la guarda, la cuida, la guía con amor profundo. El Señor tan amorosamente se describe allá en los evangelios como una gallina que cuida a sus polluelos. Esto nos habla también de cómo Él guarda, guía y ama a su iglesia. Y de nuevo, es menester recalcar que todas las gracias fluyen de Cristo. Y por supuesto, aquí es necesario mencionar la actividad neumatológica que esto implica. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo también el que une estas coyunturas, como lo menciona el apóstol Pablo. Es el Espíritu de Cristo quien une a la iglesia. Y así como el Señor dijo en esta hermosa declaración del Evangelio de Juan, que es el Espíritu Santo quien va a venir y nos va a guiar hacia toda verdad. En verdad, el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia hacia Cristo, con Cristo. ¿Cuánta verdad hay en ello? ¿Cuánto descanso puede encontrar la iglesia en saber que está siendo guiada por el Espíritu de Cristo? En saber que el Espíritu de Cristo está ahí sosteniendo a la iglesia, está uniendo a la iglesia. El Espíritu Santo tiene esa actividad económica de unir las cosas, porque así como une entonces el cielo y la tierra en el vientre de María, en la encarnación del Verbo, en el nacimiento del Verbo, al momento de la encarnación, el Espíritu Santo está actuando, así también dando vida. Así entonces, el Espíritu Santo también nos une a nosotros, a este cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, el Espíritu de Cristo también está guiando, protegiendo, cuidando a su iglesia, uniéndola, manteniéndola en el amor. Por tanto, hermanos, hablar de Cristo como cabeza de iglesia es también entender la agencia del Espíritu Santo en ella, que como el Espíritu Santo cuida, regula a su iglesia. Por tanto, esto nos debe animar, queridos hermanos, a crecer en la unidad que es en Cristo Jesús, a crecer a la estatura de el varón perfecto, que es quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya para finalizar ah, esta ponencia, Cristo es nuestra cabeza. Cristo es el sustento de todo el cuerpo. Pero retomando la idea que planteaba de Robert Bruce, que el Señor nos regala a Cristo por su palabra y sus sacramentos. Entonces, hermanos, estamos participando de la palabra de Dios. Nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Estamos descansando en que Cristo alimenta, guía, nutre, perfecciona a su iglesia como cabeza. Estamos participando del sacramento. A veces parece que nos preocupamos más por la comida que perece que por la comida espiritual de Cristo. Y realmente cuánto cambiaría nuestra vida si fuéramos igual de diligentes con la comida espiritual que con la comida terrenal. Realmente es Cristo quien sustenta todo el organismo, por ende no temamos como rebaño del Señor, no temas rebaño del Señor. Cristo es quien nos sustenta, Cristo es quien nos guarda. Cristo nos ha sido dado como mediador de este pacto, no como el pacto anterior que traía muerte, sino como uno que da vida, perdón, y provee múltiples gracias. La mejor de ellas es Cristo mismo. Así que Cristo es nuestra guía, pero también es quien nos sustenta.
y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Así que pensemos, hermanos, el descanso para el alma atribulada se puede encontrar, subyace en esta doctrina, porque seguramente nuestro Cristo nos ha de llevar a estos manantiales de agua para ser saciados, así como se dice en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, bienaventurado el hombre que en Cristo persevera y bienaventurado el hombre que en Cristo tiene su sostén. Así que muchas gracias, hermanos. Gracias por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer en este momento. Bueno, mis hermanos, entonces permítanme despedirme de este tiempo, orando al Señor para que sea Él bendiciendo su palabra, para que sea Él bendiciendo estos tiempos y también lo que resta de las conferencias, que sea Dios ayudándonos en esta labor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste meditar hoy en esta noche, Señor, en estos minutos. De verdad. Hay tanto que meditar, Señor. Hay tanto que hacer, Señor. Hay tanto, Padre, que podemos extraer de esta doctrina tan importante, Señor. Pero te pido que sea usted guiando nuestros corazones a la admiración y contemplación de tu santidad, Señor, de poder ver, Señor, y meditar en que Cristo es nuestra cabeza. No hay alguien más. No nos debemos a nadie más, Señor. Padre, quebranta todos aquellos errores doctrinales, Señor, que quieren, Señor, levantarse o que se han levantado en contra de la verdad de que Cristo es cabeza de la iglesia, Señor. Padre, que sea usted, Señor, ayudándonos a honrar, Señor, esta verdad, ayudándonos a honrar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro líder, como nuestra cabeza, Señor. Pero también, Padre, ayudándonos a que como iglesia podamos descansar en que Cristo es quien nos sustenta, Cristo es quien nos da vida, Cristo es quien mantiene unido, el Espíritu de Cristo es quien mantiene unido todo el cuerpo, Señor. Que sea usted, Señor, recordándonos estas verdades constantemente. Hable en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a perseverar en su conocimiento, tal como lo decía el apóstol Pedro, que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer, a conducirnos bien en la iglesia, columna y baluarte, sostén de la verdad. Padre, que todo esto sea de ánimo para cada uno de nosotros, que podamos perseverar en usted para la honra y la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Me despido de ustedes. Que tengan muy buenas noches.